Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Es una bendición poder saludarle a usted que va a escuchar este mensaje. Como tema, contaminaciones de doctrinas. Estas doctrinas malas que le van a producir enfermedad en el alma a muchas personas. De estas hay que evitarnos. Hebreos capítulo 13, verso 9, dice la palabra: honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y leo su palabra. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El apóstol Pablo dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Diversas quiere decir muchísimas, y extrañas que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo, que son doctrinas raras de error. Por eso el tema se llama contaminaciones de doctrinas. Pero hay muchos cristianos que comenzaron bien el camino de la gracia, y muchos han sido contaminados con estas doctrinas porque no se cuidaron o no se han cuidado. Y vamos a ver las razones por las cuales muchos se contaminan. ¿Cómo llega la contaminación a muchas personas? Número uno, el culpable es el diablo y los demonios. Número dos, los culpables son los líderes que están al frente de las obras, como los pastores. Y vamos a ver por qué. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 17, estamos viendo doctrinas contaminaciones de doctrinas. Proverbios capítulo 13, verso 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y este es el cuidado que no tienen muchos pastores: invitar a cualquiera a ministrar en un altar, no sabiendo de que un falso predicador le va a llevar desgracia a su congregación. Eso dice Proverbios capítulo 13, verso 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Contaminaciones de doctrina llegan por un mal mensajero que acarrea desgracia. Eso le va a llevar contaminación a su iglesia, un mal mensajero. ¿Por qué? Porque no tiene la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque no ama al dueño de la palabra. Y si no ama al dueño de la palabra, ¿cómo va a amar a las almas? Porque es uno que no ha aprendido a amar la doctrina de Cristo. Dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Estos son los buenos mensajeros que Dios quiere. Estos malos mensajeros le van a llevar contaminaciones a su iglesia, a su congregación. Y es ahí donde va a producir estas desgracias. Porque una mala enseñanza le va a producir enfermedad al alma y al espíritu y al cuerpo. Porque un mal mensajero lo va a contaminar. Y vamos a ver cómo se puede contaminar una iglesia. Cómo se pueden contaminar muchos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, verso 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vemos aquí que el apóstol Pablo está enseñando tres maneras o tres formas de cómo muchas personas son contaminadas a causa de estas doctrinas falsas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Porque hay tres tipos de doctrina. Número uno, la doctrina de Cristo. Número dos, la doctrina de los hombres, que son muchísimas. Y está en número 3 la doctrina de los demonios. Y Pablo dice, no os dejéis mover, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y número 1, ni por espíritu. Y esto es lo que muchos pastores no saben, que es la contaminación de espíritu. Un mal mensajero que va a llevar desgracia, que va a llevar contaminación, es porque anda un espíritu de error, un espíritu de falsedad, anda un espíritu contaminado y va a contaminar a muchos. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, oigan, ni por espíritu. Y número 2, ni por palabra. ¿Y qué va a enseñar un hombre que no tiene la palabra de Dios? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a edificar si no tiene la doctrina? Lo que va es llevar confusión a una iglesia. Sin doctrina no se puede edificar en el cuerpo de Cristo. Hay que conocer la verdad de la doctrina de Cristo, que son muchísimos temas. Y ahí el detalle. Que hay muchos que creen que porque conocen dos temas, tres temas, y ya creen que eso es la doctrina de Cristo, que ahí está todo el fundamento. No nos engañemos. El fundamento de la doctrina de Cristo son muchísimos temas que un verdadero ministro tiene que conocerlos para enseñarlos, para edificar en el cuerpo de Cristo. Solamente así va a poder hacer bien la obra de edificación en el cuerpo de Cristo, con la doctrina. Sin doctrina no se puede edificar en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se pueden contaminar muchos? Por espíritu, por palabra. Pero todo esto lo anda acarreando, lo anda llevando un falso predicador. Número 3, ni por carta. Oigan, ni por carta. ¿Qué es eso de carta? Que hay muchos predicadores que llevan mensajeros a su iglesia porque alguien se los recomendó, por una carta de recomendación. Mira, o por teléfono, mira, invita a tal hermano que yo lo conozco, invítalo a tu iglesia a predicar. Y sin conocer qué doctrina tiene. Y esos falsos predicadores lo que van a llevar son contaminaciones a su iglesia. En vez de servir de bendición, le van a ir a maldecir la iglesia. Y ese es el cuidado que no tienen los pastores hoy en día. Les vale un pepino, como no aman a Dios y no aman su palabra, les vale todo. Les vale un comino, como decimos los hondureños. Como no son ellos que murieron en la cruz del Calvario por las almas, no son ellos que hicieron el sacrificio en la cruz, a ellos les vale todo. La falta de amor hace que los pastores lleven a cualquier predicador a un altar y que les contamine toda la iglesia. Y después vienen los problemas grandes. Y es por eso que Pablo dice en Hebreos 13:9 que no nos dejemos mover por diversas y extrañas doctrinas. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es tremendo. A muchos que dicen ser pastores les vale un pepino llevar a cualquier predicador sin conocerlo, solo porque se lo recomendaron.
y ni sabe qué doctrina, qué palabra tiene para alimentar al pueblo, ni sabe de qué espíritu anda. Terrible. Hay muchas contaminaciones en iglesias, que cuando llega un verdadero ministro destapa todo lo malo que está ahí. Porque la palabra de Dios es luz que alumbra a través de la luz del Espíritu Santo y saca a luz todo lo malo que hay en una congregación. La palabra de Dios los mide. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Hay que tener cuidado de estas contaminaciones. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es tiempo de que muchos se descontaminen de espíritu y de toda contaminación de carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Por la falta de temor, muchos no están siendo perfeccionados porque no tienen temor a Dios, y por esa falta de temor a Dios no aman la palabra y reciben cualquier enseñanza, cualquier doctrina contaminada, mezclada, que le va a producir enfermedad en el alma y que no lo va a dejar crecer espiritualmente, que no lo va a dejar hacer la voluntad de Dios, que no lo va a dejar ser obediente ante Dios. Ya expliqué, número 1, cómo llegan las contaminaciones por medio de los mensajeros falsos. Proverbios capítulo 13, verso 17. ¿Cómo se pueden contaminar muchos? Por un espíritu de error. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, verso 2. Por una palabra falsa. Por uno que desconoce la doctrina y quiere enseñar. Por una recomendación, por una carta de recomendación, que muchos reciben predicadores porque se los recomendaron y sin conocerlo, los suben al altar a predicar o a enseñar la palabra de Dios. Y escuche esto, la venida de Cristo está cerca, y el que esté contaminado, que no tenga santidad y consagración como Dios quiere por medio de la palabra, no se va a ir en la venida de Cristo. Solo los que verdaderamente cuidemos la doctrina y amemos la doctrina como es y la obedezcamos, vamos a viajar en la venida de Cristo. Porque una persona contaminada no puede hacer la voluntad de Dios. Una persona contaminada no puede obedecer la palabra de Dios, porque está contaminado por espíritus de hombres, espíritus de demonios. Y eso le va a impedir a obedecer la palabra de Dios. Es tiempo de descontaminarnos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es tiempo de desechar toda doctrina contaminada, toda doctrina mezclada, y empezar a indagar, a buscar la doctrina pura que salva, que sana y libera el alma. La doctrina que le va a dar sanidad al alma, salvación y vida eterna. Hay una palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Pero cuál verdad? La verdadera doctrina. Aleluya, es tiempo de oír la voz de Dios y tener mucho cuidado a no dejarse contaminar. Cristo viene pronto por una iglesia sin mezcla y sin contaminaciones. Amén y amén.